donde vamos a poner, amiguis, voy a reducir el hueco porque no hace falta tanto. Vamos a poner 6 puntos bajos empezando con una cadenita. Ahora un punto bajo, 2 puntos, 2 puntos bajos. Voy a reducirlo todavía más, ¿vale? Porque solo vamos a poner 6. 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro el hueco. Tenemos la primera vuelta tejida y ahora sobre la hebra trasera vamos a tejer un aumento, es decir, 1 y 2, solo sobre la hebra trasera. Todas estas vueltas que vamos a tejer ahora, estas 4 vueltas primeras, las vamos a tejer sobre la hebra trasera porque la hebra delantera se nos va a llenar después de puntitos también. Y vamos a empezar tejiendo, o vamos a seguir tejiendo 2 puntos en cada punto, ¿vale? Ya tenemos los 4 primeros. Vamos al siguiente y tejemos los 2 siguientes. Vamos al siguiente y tejemos 2, de tal forma que al acabar la vuelta vamos a tener 12 puntos, ¿vale? 6 que se convierten en 12 porque hemos tejido 6 aumentos, ¿vale? 1 y 2, ¿vale? ¿Veis? Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta el último por tejer. En la hebra trasera, por favor, 1 y 2. Tenemos 12 puntos, podemos contarlos y veréis que tenemos 12 puntos, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahora empezaríamos la tercera de las vueltas. Por favor, si necesitamos guía, vamos a poner la guía mejor. He encontrado un clip, así que esta va a ser nuestro marcador de hoy, porque no tengo de los otros. Sin problema, ¿verdad? Comenzamos la tercera de las vueltas y vamos a tejer otra vez 6 aumentos. Es decir, que en el primero, por ejemplo, en el primero no voy a tejer aumento, pero sí que lo voy a marcar para tener la referencia de dónde empieza la vuelta. Chicas, marcar siempre no es un problema, ¿vale? No tenemos que estar pendientes de buscar el inicio del punto. Y de nuevo, un aumento. Tenemos que volver a tejer 6 aumentos, por tanto, hacemos un aumento sí y uno no. Acabo de hacer en el siguiente no aumento, para el siguiente sí, y tejo ahí otra vez 2. De repente no, de repente sí, 1 y 2, ¿lo veis? De repente no, así toda la vuelta. Hasta llegar a mi clip. He terminado la tercera de las vueltas, 18 puntos. Quito mi marcador. ¿Veréis qué voy a hacer ahora? Veréis lo que voy a tejer ahora. Un punto deslizado con la hebra delantera. Bien. Y ahora voy a volver por toda la hebra delantera que hemos dejado libre, tejiendo 3 cadenitas para que tenga un pelín de relieve nuestro cuerpo de la margarita, la parte amarilla de esta margarita. Entonces 3 cadenas y puntito deslizado, ¿vale? En los 18 puntos que tenemos ahí, 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a la siguiente, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a la siguiente. Así voy a ir tejiendo para que tenga esa pizquita de cuerpito, el cuerpo de nuestra margarita, y se quede súper cookie. Y después nos pondremos a hacer nuestros pétalos blancos. ¿Vale? Vamos a ver. 1, 2 y 3. Vamos ahí. Vamos ahí. Así tejemos toda la vueltita.
Los últimos puntos se van a complicar un pelín porque claro, están aquí adentro todos, pero se puede, ¿eh? Hagamos. Tejemos todos los puntitos. Si preferís, también es otra opción, podéis tejerlo de dentro hacia afuera, desde aquí y acabar ahí. Pero eso significará cortar la hebra y yo prefiero no cortarla. Entonces, ahí voy. O ir tejiendo a la vez. Ahí, vamos, ¿eh? Tejemos. Ahí. Quiero decir, ir tejiendo cada vuelta y las cadenas. Cada vuelta, ir cerrando vueltas. Pero a mí me gusta más esta idea. Pero para gustos los colores, por supuesto, ¿eh? Yo solo doy las opciones. Y después que cada una teja como le parezca y me lo cuente. Y me lo enseñe, ¿vale? Eso sí, importante. Quiero ver vuestros tejidos porque me encantan. Bien, pues venga, sigue. He llegado al último, he llegado al centro. Entonces aquí ya, pues cadenita al aire. Cortaremos la hebra y la tendremos que meter hacia adentro. Vamos a cortar la holgadita, a ver si soy capaz, porque se ha girado. ¡Ay, no puedo! Ahora. Vamos a cortar la hebra bastante hermosa porque creo que luego me va a servir para esconder, para unirlo o coserlo donde yo quiero. La voy a poner atrás para que se quede bonita. Ahí. Para que se me quede, para continuar el tejido, pero que se quede bonito, ¿verdad? Ahí. Ahí está. Vale, tenemos nuestro principio de margarita tejido. Es una pena que no sea más intenso este amarillo, pero es el que tengo. Ahora vamos a poner el blanco. De la lana esta, el algodón de Valeria Cotton Soft que tenemos, con el que hemos tejido nuestro mandala de 13 vueltas fantástico. Bien, tenemos toda una hebra libre y sobre esa hebra libre es donde vamos a tejer todos esos pétalos. Acordaros, tenemos 18 puntos. Bien, pues vamos a tejer hebra, vamos a tejer pétalos. De momento 9 pétalos. ¿Cómo vamos a empezar a tejerlos? Fácil. Fácil, fácil. Empezamos ahí, vamos a poner nuestro ganchillo preparado con la hebra y vamos a empezar a poner ahí un puntito deslizado para engancharnos, tener bien apretadito todo el principio. Bien, y empezamos a poner 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo creo que con un pétalo así de grande nos va a quedar una margarita, imaginaros, absolutamente espectacular. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a poner 2 cadenas más para subir. Y sobre la tercera vamos a tejer un medio punto alto. Bien, y ahora y durante 4 puntos más vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Los 2 del medio los vamos a tejer puntos altos dobles para que tenga un pelín de cuerpo nuestro pétalo. ¿Vale? 1 y el siguiente 2. De vuelta vamos a tejer ahora de forma proporcional los siguientes 4 con punto alto. 1, 2, 3,
y 4. ¿Vale? Y el último es un medio punto alto. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro primer pétalo. ¿Va? Y como este, vamos a tejerlos todos. Bien, tengo el pétalo terminado y ahora tengo que unirlo. ¿Dónde? Saltando una cadenita en la siguiente. Perdón, el primer punto, no es una cadena, el primer punto lo saltamos y en el siguiente un puntito deslizado. Y empezamos a tejer de nuevo esas 12 cadenas para repetir el pétalo. ¿Bien? ¿Comprendido? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y tejemos esto mismo. ¿Sí? ¿Vale? Venga, pues así tejemos, saltando uno, el siguiente, hasta tener 9 pétalos. Tenemos 18 puntos aquí detrás, 18 hebritas sueltas, pues tejemos 9 pétalos, porque estamos utilizando 2 puntos. Venga, pues tejemos los 9 y nos encontramos. Mirad, he terminado ya los 9 pétalos y he puesto puntos deslizados en todo el borde del pétalo. Consigo que se quede recto, ¿lo veis? Entonces, pues voy a mostrar, ya os he mostrado ahí y ahora vamos a hacer el siguiente para que veamos, pero vamos, puntos deslizados en todos los puntos. Tan sencillo como eso, y vamos uno a uno. En esta primera parte, sobre la hebra que nos queda libre, ¿vale? La hebra que nos queda libre y va a ir aumentando el tamaño un poquito del pétalo, ¿vale? Ahí veis. Que no se ponga en medio el pétalo, un punto deslizado en cada punto. Ahí está. Vamos. Vale. Vamos a hacer estos 12 primeros puntos deslizados que nos van a dar un pelín de cuerpo, un pelín de grosor más, no de grosor, no, perdón. Va a ser un pelín más ancha porque estoy tejiendo sobre la hebra que nos queda de la cadena inicial, ¿vale? La que nos queda suelta, ¿sí? Y ahora vamos para allá, seguimos. Nos estira el pétalo, lo cual es fantástico. Me llego hasta las cadenas. A ver, una, deslizadito y 2, deslizadito. Me voy al punto y en el punto tejo, o sea, el primer punto medio alto que hemos tejido y ahí lo tejo enganchando las 2 hebras para que se me quede dentro, ¿vale? Que no me dé más cuerpo, ya no me hace falta más porque con eso yo voy a tener lo que persigo, este poquito aquí y aquí adentro solo grosor. Voy a tener un pelín de relieve más grande sobre un pétalo que sobre el otro, sobre un lado del pétalo que sobre el otro. Pero es fantástico porque le va a dar mucho más realismo, ¿veis? ¿Comprendido esto que quiero decir? Vale, pues tejemos así los 9 pétalos. Vamos allá. Va, sigue. Sigue. Ahí vamos hasta el final, el último lo tenemos ahí y me meto de nuevo con un punto deslizado en el mismo lugar, ahí tejo un puntito deslizado de nuevo y me voy al siguiente de los pétalos, así los 9 pétalos que tengo, pero conseguimos que se queden rectos, ¿veis? Mucho más definidos y luego ya una vez que los tengamos todos ya vais a ver lo siguiente. Tengo acabado el pétalo y me voy al siguiente. Me voy al siguiente de los pétalos y puntos deslizados. Así hasta tener los 9 pétalos. ¿Comprendido? Venga, pues vamos a tejer los 9 y vemos cómo seguimos. De uno a otro del tirón. Fantástico, ¿eh? Vamos allá. Vamos ahí. Ya tenemos los pétalos. 9 pétalos. ¿Qué ocurre? Que las margaritas tienen más.
Habéis visto cómo al pasarle el punto deslizado se nos han quedado mucho más rectitos, ya no se nos curvan como antes. Lo vais a ver ahora con lo que vamos a tejer. Tengo aquí el hilo, ¿vale? Aquí está la hebra, la voy a enganchar aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora? La voy a pasar por detrás, a ver si soy capaz de mostrarlo porque se ven bastante bien, yo creo. Las hebras, los puntos, la hebra trasera de los puntos que hemos dejado sin utilizar, la vamos a utilizar ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Los mismos 9 pétalos que hemos hecho antes, nos vamos a ir ahí a empezar a tejerlos. Entonces voy a poner un punto deslizado hasta ahí, un poquito holgadito, y voy a empezar a poner las cadenas. 3, 4, 5, 6, cuidado, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a volver a tejer los pétalos, pero digamos que entre los pétalos de fuera, entre este y este, nos va a aparecer aquí. Vais a ver por qué lo digo. Voy a tejer el pétalo. Igual que el otro, medio punto, los 4 puntos altos. Los 2 puntos altos dobles. Esto de poner los puntos altos dobles es opcional, ¿vale? Pero conseguimos que el pétalo no sea como demasiado homogéneo. Y me gusta la idea, pero insisto, si te parece o si quieres los pétalos más rectos, pues los pones todos igual y listo, ¿vale? 3 y 4 y el último medio punto. Y ahora vais a ver dónde voy a ir a poner el medio punto, el punto deslizado. Me voy a ir hasta aquí. Este está utilizado por el pétalo de delante y aquí voy a poner yo mi enganche al nuevo pétalo, ¿vale? De tal forma, lo que os decía, que se va a quedar, cuidado, cuidado, cuidadito, cuidadito, ahí está. 1, 2, 3, 4 y ya repetimos, ¿vale? La misma operación, pero a ver que os lo muestro. El pétalo se nos queda entre los dos. Y luego volveremos a poner ese punto deslizado de la misma manera. ¿Qué va a ocurrir? Que nos va a quedar una margarita llena de pétalos como son las margaritas, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y con este relieve de lo que son los pistilos, los estambres, lo que es una margarita. Con lo cual va a tener un montón de realismo y un montón de pétalos. Bueno, pues ahora volvemos a repetir los 9 pétalos. Ya sabéis a dónde, ¿verdad? Nos vamos a enganchar en los puntos que, mira, es que se ven ahí, ahí, ahí. Nos van a salir otros 9 pétalos en los puntos que hemos dejado sin tejer, ¿vale? Aquí está, ahí está, ¿vale? Bueno, pues tejemos los pétalos en la parte de atrás, volvemos a poner la vuelta de puntos deslizado y nos encontramos porque tendremos una margarita, espectacular. Vamos allá. Bien, pues tenemos todos los pétalos terminados. Ahora esconderemos hebras o las utilizaremos para unirlo a la pieza donde vaya nuestra margarita, pero ahí tenemos nuestra margarita tejida, terminada. ¿Qué os parece? Espectacular, ¿cierto? Bueno, lo voy a poner en un bolso, así que voy a ello. Pero bueno, aquí se acaba el tutorial, Aquí tenemos nuestro juego de pétalos, si os fijáis, adelante, atrás, tenemos que estirarlos bien, humedecerlo, todavía la pieza está sin terminar, pero nos hacemos perfectamente la idea de cómo va a quedar, ¿cierto? Vamos allá.